Imagino que ya sabréis que Guillermo del Toro ha sacado una nueva serie de terror antológica para Netflix y que todos sus episodios están basados en distintos relatos. Si os interesa, quedaos porque hoy vamos a hablar de ello. Muy buenas a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. Yo soy Chelo y esto es Moonlight Books, y en el vídeo de hoy vamos a hablar de la nueva serie de Guillermo del Toro, El Gabinete de las Curiosidades, y de los relatos en los que se basa cada uno de sus episodios. Bueno, cada uno no, solamente 4 que son los que conseguí encontrar y leer. Si todavía no habéis visto la serie, os recomiendo que no veáis el vídeo porque, bueno, yo creo que va a haber mucho spoiler aquí, así que avisados estáis. Si todavía no habéis visto la serie y queréis hacerlo, guardaos el vídeo para más adelante. Y desde luego que os recomiendo que leáis los relatos, obviamente, ya que, una vez más, el libro es mejor que su adaptación. Bueno, tal y como os he dicho, vamos a hablar de esta nueva serie de Guillermo del Toro en Netflix. Está disponible todavía, la podéis ver. Son 9 episodios independientes unos de otros, así que no vais a tener problema en dejarla a mitad en cualquier momento o en saltar un episodio en caso de que nos guste. Y con vuestro permiso voy a estar mirando la chuletilla del móvil porque obviamente no me sé todo lo que pasa en esta serie del tirón, ni quiénes son los directores, ni demás, ya que es una serie antológica y cada uno de los capítulos, aparte de estar basado en un relato distinto que no tienen realmente relación entre sí, está dirigido por un director distinto también, así que, en fin. El primer episodio de la serie se llama Lote 36 y está basado en un relato escrito por el propio Del Toro, en este caso dirigido por Guillermo Navarro. Es un relato que al principio, comparado con los que venían después, me pareció un poco flojo, pero que en cómputo general con el resto de la serie me ha gustado bastante. Tenemos una de estas típicas escenas que vemos en los programas americanos en los que se subastan trasteros de gente que ha dejado de pagar o que ha fallecido y demás. Y el protagonista compra el trastero 36. Lo que pasa es que cuando empieza a investigar lo que hay dentro, lleva varios de los útiles que ha encontrado ahí a una tienda de antigüedades y resulta que ha dado con una curiosa mesa de espiritismo que tiene 3 tomos en su interior. El problema es que falta el cuarto. Y junto con el hombre que se los ha tasado, regresan al trastero a buscar este tomo que falta, pero no están preparados para encontrar lo que hay ahí dentro, y desde luego que el mundo tampoco lo está. Es un relato al que se le dio un aire muy Lovecraftiano, si lo veis entenderéis a qué me estoy refiriendo, y tiene una visual que a mí me gustó bastante. Este relato no lo pude encontrar, así que no lo había leído y no puedo comparar qué es lo que sucedió al hacer la adaptación. El segundo episodio se llama Las ratas del cementerio y está basado en un cuento de Henry Kappner, dirigido en este caso por Vincenzo Natali. Yo creo que este es mi favorito de todos los episodios que tiene la serie, la verdad, y me resultó muy efectivo. Además, este relato sí que lo había leído, la adaptación es muy fiel y si acaso la diferencia que los sostiene, por así decirlo, hace incluso que gane potencia, que gane componente terrorífico y que me gustara más incluso que el relato. En ambos casos tenemos a un enterrador que se dedica a robar a los cadáveres. Lo que pasa es que en este cementerio hay unas ratas descomunales que a veces se adelantan y se llevan su botín. Y no me estoy refiriendo a que las ratas roben las joyas o los dientes de oro de los cadáveres, no, sino que se llevan directamente a los cadáveres, entonces él no puede coger sus enseres. En una de estas muere un hombre bastante adinerado y cuando nuestro protagonista va a desenterrarlo, justo ve como los pies del cadáver desaparecen por el agujero y que las ratas se lo están llevando. Movido por el enfado y por la locura, no vamos a negarlo, decide seguirlo por ese agujero que parece que va conectando todo el cementerio e intentar recuperar su botín. Lo que pasa es que lo que va a encontrar en esos túneles va a ponerlo en gran peligro, ya no solo hablar el riesgo de derrumbamiento y la terrible sensación de claustrofobia de estar ahí debajo. Me resultó súper efectivo por varios motivos. En primer lugar, ratas gigantes que roban cadáveres. En segundo lugar, esos túneles y la sensación de claustrofobia que nos da al entrar ahí. Y en tercer lugar, aquello que nuestro amigo va a encontrar en el subsuelo. Hay una diferencia muy clara y es que a pesar de que en el relato sí que se nos cuenta que hay algo más ahí abajo,
no se nos especifica ni se indaga más en el asunto. Creo que el miedo del relato reside más en la claustrofobia y en la sensación de estar perdido y de saber que si no sales, esas ratas te van a devorar. Y en las series, sin embargo, este episodio también tuvo un giro lovecraftiano, ya que se añadieron más cosas a este relato. La base es la misma, el final es el mismo, el final es realmente aterrador, también se da un aire a Poe, con ciertos relatos que versan sobre enterramientos prematuros, y de verdad que la sensación de claustrofobia es agobiante a lo largo de todo el relato. Este me gustó muchísimo, eso sí, si os dan miedo a las ratas lo vais a pasar realmente mal. Y tal y como os he dicho, creo que es el mejor de los 9. El tercer episodio se llamaba La autopsia y está dirigido por David Prior, basado en un cuento de Michael C. Este también pude leerlo y una vez más es la adaptación perfecta. Quizás no me dio tanto miedo, pero sí que consiguió ponerme realmente incómoda. Es uno de esos episodios que son extremadamente difíciles de mirar. Y aquí lo que sucede es que ha habido una especie de catástrofe en una mina, en ambos, tanto en el relato como en el episodio, y han muerto 10 personas. Se supone que uno de estos 10 muertos hizo detonar una bomba y que por eso se derrumbó y murieron. Y nuestro protagonista es el médico forense encargado de llevar a cabo la autopsia, que la tiene que hacer cerca de la mina, en una planta de congelación frigorífica, totalmente solo y por la noche. Bueno, ya tenemos ahí todos los componentes para la historia de terror. Aquí lo que sucede es que este personaje que detonó la bomba guardaba un oscuro secreto, y que quizás no era simplemente un hombre, sino que llevaba algo dentro. Muy desagradable de mirar, de verdad. Si sois aprensibles a las agujas, a los cuchillos, a la sangre, os va a impactar, porque estamos viendo las autopsias de primera mano, estamos viendo cómo desmiembra a las personas para saber qué es lo que ha ido sucediendo. Y me gustó mucho este misterio y este giro que ocultaba, de verdad, sublime. Realmente sublime. Creo que este puede ser el segundo capítulo que más me gustara de toda la serie. En cuarto lugar, tocaba un relato realmente extraño que se llama The Outside y está basado en un relato de Emily Carroll y dirigido por Anna Lily Amirpour o algo así. Pues bueno, tenemos aquí algo mucho más, un problema como mucho más mundano o mucho más común quizás, que es el complejo por nuestro aspecto físico que pueden tener ciertas personas. En este caso, nuestra protagonista es una mujer que cree que todos sus problemas vienen dados porque es fea, es poco agraciada físicamente, está como contrahecha, y todo esto parece que va a tener la solución gracias a una crema milagrosa que va a hacer que reviva su belleza interior. Esta crema a ella le está dando claramente una terrible alergia, pero ese no es el único problema que le va a dar la crema. Va a perder la cabeza y va a tener que enfrentar una especie de... No sabría cómo describirlo, tendréis que verlo. La cuestión es que fue el relato más raro de todos. Y también se me hizo bastante incómodo de mirar, aunque por motivos diferentes. Los planos, los colores y las luces, yo creo que estaban muy pensados para ponernos incómodos. Yo creo que en este relato no había terror, por así decirlo, más bien incomodidad. Y no lo sé, desde luego que no fue mi favorito, no voy a mentiros. También me pareció un poco predecible, ya que desde el principio más o menos supe qué era lo que iba a suceder o por dónde iban a tirar los tiros. Así que bueno, desde luego que este se me quedó de los más flojos. Los episodios 5 y 6 eran los que estaban basados en relatos de Lovecraft, que eran los que más ganas tenía de ver. El primero es El modelo de Pickman y este estuvo dirigido por Keith Thomas. Este episodio me encantó. Si bien es cierto que difiere un poco, aunque no demasiado, de la historia original de Lovecraft. En la historia de Lovecraft tenemos a un grupo de pintores que se reúnen tras la desaparición de Pickman y uno de ellos decide contar qué es lo que vio justo antes de que este desapareciera. El susodicho Pickman tenía un estilo bastante mórbido de pintar, pintaba criaturas espantosas y terroríficas, pintaba muertes, escenas grotescas, desmembramientos, y nuestro protagonista, nuestro narrador, desde el primer momento deja bien claro que todas esas escenas que él pintaba eran demasiado reales, era como si realmente las estuviera viendo.
Este relato sigue muy bien la historia, difiere en algunos puntos, eso es cierto, sobre todo como en el eje temporal, por así decirlo. Y empezamos teniendo un grupo de pintores, de estudiantes de arte, en una estética muy dark academia, y encima está protagonizado por Ben Barnes. Me encantó. Ben Barnes es como nuestro protagonista o nuestro narrador, y él conoce a Pickman en esta escuela, pero cuando ve sus obras algo sucede dentro de su cabeza y empieza a oír voces, a tener sueños extraños y pesadillas, y decide que no quiere saber nada más de este hombre. Pickman desaparece poco después y él sigue con su vida, se convierte en una persona muy influyente dentro de la academia y tiene una mujer y un hijo precioso. Cuando de pronto a su casa llega un misterioso cuadro que resulta que es como una de las escenas con las que estaba soñando, un cuadro pintado por Pickman, y poco después este hombre regresa. A partir de aquí la historia vuelve a tener relación con el relato, y es entonces cuando él tiene que enfrentar el terror de ser consciente de que lo que Pickman está pintando no son invenciones suyas, sino son cosas que él es capaz de ver. De verdad que este episodio me encantó, me parece que los actores lo hicieron genial y que además mostraban los cuadros, que muchas veces en películas o en libros cuando se habla de cuadros no se llegan a describir ni se llegan a mostrar. En este caso sí, y creo que es una adaptación que si bien difiere un poco, tiene un final realmente terrorífico y creo que aporta bastante a la historia de Lovecraft. A mí me gustó muchísimo. También es de mis favoritos, está en mi top 3 de relatos de esta serie y creo que me gustaría volver a verlo, ya sobre todo por Ben Barnes, relato de Lovecraft, estética dark academia, mansiones victorianas, estudiantes de arte, en fin, es perfecto. El siguiente relato también era de Lovecraft y era Los sueños en la casa de la bruja. Este episodio lo dirigió Micah Watkins y estaba protagonizado por Rupert Grint, que es Ron Weasley en Harry Potter. Bueno, yo creo que esta fue una de mis más grandes decepciones con respecto a la serie, ya que, no sé, yo creo que fue una cagada. Los sueños en la casa de la bruja es un relato de terror cósmico de Lovecraft en el que un estudiante de matemáticas se obsesiona con la posibilidad de pasar de un lugar a otro por medio de anomalías espaciotemporales, por así decirlo. Y tiene la teoría de que la antigua bruja Kezaya, en teoría muerta en Salem, podía hacerlo y decide mudarse a la casa en la que ella vivía, en la misma habitación en la que ella estuvo. Allí empieza a tener sueños muy extraños, ya no solo con la bruja y con su curioso familiar Brown Jenkins, sino con un mundo distinto, un mundo cósmico, realmente, en el que otras criaturas habitan y no tienen nada que ver con los humanos. Estos sueños se van agravando hasta llegar al punto en el que él mismo empieza a dudar de si está soñando o si realmente son experiencias que está viviendo, y tiene un final escalofriante. El problema es que en este episodio, por algún motivo que yo no consigo comprender, la directora o el guionista o quien fuera decidió borrar de un plumazo el terror cósmico, que es la base, el corazón y toda la estructura ósea de la obra de Lovecraft, borrarlo, desecharlo, ignorarlo completamente e inventarse otra historia totalmente distinta de unos gemelos y un purgatorio y y las almas que van de un lado a otro y la bruja mezclada con todo esto, y sinceramente me pareció un despropósito, me pareció una cagada. Habría valido la pena que se inventaran un relato nuevo, que le pusieran otro nombre y que no hubieran destripado de esta forma, apuñalado, destripado, destrozado el relato de Lovecraft. Una decepción absoluta, la verdad. Ya no porque el episodio fuera malo, porque estuviera mal dirigido, mal guionizado, porque los actores lo hicieran mal, ni muchísimo menos, de verdad, sino porque no es justo que esto se haya hecho con un relato de Lovecraft. De verdad, fue muy decepcionante. Me llevé un gran chasco y era el relato que más ganas tenía de ver. Así que, bueno, pues os podéis hacer una idea de la decepción. El siguiente relato, que se llamaba La invitación, estaba dirigido y escrito por Aaron Stewart Ann. Y este es uno de esos que entraría en la categoría de raro. De verdad, muy raro. Una vez más, tampoco pude leer este relato porque no lo encontré, así que simplemente vamos a hablar del episodio. Tenemos un grupo de 4 desconocidos que son invitados a la casa de un multimillonario, sin saber exactamente para qué. Cada una de estas personas es sobresaliente en un campo. En este lugar
el propietario, sin saber muy bien qué es lo que quiere, los invita a alcohol, a drogas diversas y a ver un extraño obelisco que le costó muchísimo encontrar. La relación Lovecraftiana que os he dicho que casi todos estos relatos tenían está aquí, en este obelisco. Un relato muy raro, la parte del obelisco es minúscula y casi todo el resto del episodio es nosotros viendo cómo se drogan en planos muy cercanos, incómodamente cercanos. Creo que también hizo un buen uso de los planos y la luz y el color para generar esa incomodidad, igual que pasaba con el cuarto relato, así que, pues no sé, no ha sido de mis favoritos. Y tampoco me pareció especialmente memorable. Y por último nos queda un relato llamado El Murmullo. Está basado en un relato, en una historia original de Guillermo del Toro y dirigido por Jennifer Kent. En este caso me gustó mucho, a pesar de que no pude leer la historia, y me encantó ese ambiente, no sé, tenía un aire victoriano, sobre todo por la casa, a historias de fantasmas, me recordó un poco a La Mujer de Negro, y todo ese trasfondo de la ornitología y de los pájaros también me pareció sublime. En este caso tenemos a una pareja de ornitólogos que van a una casa que está aislada en una isla a estudiar a unos pájaros que ellos están estudiando, cuyo nombre se me ha olvidado. Y bueno, es una casa magnífica, es una casa enorme, toda una auténtica casa victoriana que lleva mucho tiempo sin habitar y en la que vivía una madre con su hijo. No pasará mucho tiempo antes de que la mujer empiece a escuchar ruidos raros y a ver presencias, y poco a poco tendrá que indagar para saber qué es lo que sucedió en esa casa y qué es lo que les sucedió a sus habitantes. Todo esto mientras hace frente a su propio trauma. Tal y como os he dicho, tienen aire muy gótico, muy victoriano, muy de historia de fantasmas clásica, y el componente de los pájaros me gustó muchísimo, ya que el propio título, El Murmullo, se debe a cómo se llama la forma en la que estos vuelan en formación, así como a lo que ella escucha dentro de la casa. Este también me gustó, creo que era, ha sido mi cuarto relato favorito, me ha gustado bastante y, en fin, sin lugar a dudas lo recomiendo. Es otro tipo de terror totalmente que los anteriores, es una historia de fantasmas, una historia victoriana bien llevada a cabo, muy bien ambientada, al contrario que pasó con Los sueños en la casa de la bruja, que fue una cagada. Y estos son los 8 episodios que tiene la serie de Del Toro, El Gabinete de las Curiosidades, y en fin, lo que me han parecido comparados con los relatos. En fin, si habéis llegado hasta aquí y no habéis visto la serie, espero que al menos os hayan entrado ganas de ver alguno de los episodios. Espero no haberlos destripado mucho y que si al final os animáis a hacerlo, los disfrutéis. Decidme en los comentarios si habéis visto la serie y cuáles han sido vuestros episodios favoritos y cuáles han sido los que menos os han gustado. Y si habéis leído los relatos de Lovecraft, decidme qué os han parecido estas adaptaciones. A mí ya solo me queda recordaros que os suscribáis a mi canal si os gusta el contenido que estoy subiendo y que le deis a la campanita de notificaciones para que os avise cada vez que suba nuevos vídeos. Recordad que subo 2 vídeos cada semana, los miércoles y los domingos. Y si queréis contenido literario 24/7, podéis seguirme en mis otras redes sociales, os dejo los enlaces directos aquí debajo en la cajita de descripción del vídeo, sobre todo en Instagram y en TikTok, que es donde estoy más activa. Por último, quería dedicar un momentito a agradecerles a mis mecenas de Patreon el apoyo que me están dando. Muchísimas gracias de todo corazón, y a recordaros que si queréis y podéis ayudarme un poquitito económicamente, tenéis el enlace a Patreon aquí debajo en la cajita de descripción del vídeo, y ahí tenéis todo explicado, los distintos tipos de suscripción, las ventajas que obtenéis en cada uno de ellos y demás. Y hasta aquí llega esta disertación sobre la nueva serie de Guillermo del Toro para Netflix, sobre El Gabinete de las Curiosidades y sobre los relatos en los que se basa. Espero que hayáis disfrutado esta pequeña charla y que si no habíais visto todavía la serie, que os hayáis animado a hacerlo. Y yo me despido hasta el próximo vídeo.